Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Bienvenidos y bienvenidas a este programa de Jueves en la Ciencia, a nombre de la Academia Mexicana de Ciencias y de la UAM Iztapalapa, a través de la Coordinación de Extensión Universitaria y sus oficinas de divulgación de la ciencia y el Centro Cultural Casa de las Bombas. Les doy esta cordial bienvenida. Me da mucho gusto saludarles. Ya saben, el día de hoy tenemos a un invitado muy especial y sé que todo el mundo conoce la trayectoria de nuestro invitado del día de hoy, pero si hay alguien ahí todavía un poco despistado, pues para esa personita les tenemos una muy breve semblanza que a continuación comenzará a contarles mi compañera Pamela Fernández, la licenciada Pamela Fernández, quien es responsable del Centro Cultural Casa de las Bombas, este espacio maravilloso de Iztapalapa a cargo de la UAMI y en donde normalmente llevamos las pláticas de manera presencial, pero bueno, pues ahora por el contexto que todos conocemos, estamos aquí en la virtualidad. Pero sin más, le cedo el micrófono a Pame. Pame, ¿qué nos cuentas el día de hoy de nuestro invitado? Muy bien, pues muchas gracias a todos, muy buenos días. Les damos nuevamente una vez más la bienvenida a este ciclo de Sábados en la Ciencia. Gracias a la licenciada Lilia Naya, jefa de la Oficina de Divulgación de la Ciencia, al doctor Antonio Lascano Araujo, que es miembro del Colegio Nacional de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y bien, bueno, pues el día de hoy tenemos a nuestro distinguido invitado, quien se ha desarrollado en el área de ciencias biológicas y de la salud. Es biólogo de profesión y es miembro del Colegio Nacional e investigador de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Nuestro invitado también se ha especializado en la evolución temprana y en el origen de la vida, autor de más de 150 trabajos de investigación, 70 de divulgación y autor o coautor de 16 libros, entre ellos, por supuesto, El origen de la vida, Evolución química y Evolución biológica de 1983. Sí. Otros títulos son Una revolución en la evolución, del año 2003, Alexander primero, Oparín, La chispa de la vida en 2008 y 3 ensayos darwinistas en 2016. Parte de sus reconocimientos son el Premio Universidad Nacional 2007 y el Charles Darwin Distinguished Science Award de 2013 y 3 doctorados honoris causa. Es para nosotros un honor presentarles al doctor Antonio Lascano Araujo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación y estar aquí en la UAM Iztapalapa y en el Centro Cultural Casa de las Bombas. Adelante. Muchas gracias. Quiero comenzar dándoles las gracias por la invitación. Son muy amables. Yo creo que como prácticamente todos mis colegas, independientemente de la universidad donde estén, hay el convencimiento de que la divulgación de la cultura, la divulgación de la ciencia es central, siempre para desarrollar una sociedad más equilibrada, más justa, más democrática. Y al mismo tiempo habría que decir que es admirable los esfuerzos que muchas organizaciones como la Academia Mexicana de Ciencias, la UAM, la UNAM, el Colegio Nacional, etcétera, están haciendo por mantener viva la cultura con este tipo de actividades, aunque estemos restringidos a hacerlo por la red, hacerlo de manera virtual. Me invitaron a que hablara sobre un tema de los que haya yo trabajado y con mucho gusto acepté hacerlo y voy a hablar de uno de los problemas que yo creo que es absolutamente esencial en la biología y es entender cuáles son los mecanismos de la evolución y en particular cómo se aplican al estudio de las células con una membrana nuclear. Y para hacerlo, desde luego que aquí un personaje que se vuelve absolutamente central es Lynn Margulis, una bióloga, una colega, una maestra extraordinariamente productiva, extraordinariamente sagaz, con una visión de la evolución absolutamente deslumbrante que cambió la manera en que vemos la biosfera y yo me atrevería a decir, cambió también la manera en que uno siente que se puede hacer ciencia. Por eso decidí
llamará la charla Lynn Margulis y la endosimbiosis como un mecanismo de la evolución, y aquí el acento se cayó, perdón, de la evolución celular. Bueno, cuando uno habla de evolución, inevitablemente en quien tiene que pensar es en Charles Darwin, que como todos ustedes saben, en 1859 publica la primera edición de su libro El origen de las especies mediante la selección natural. Y en este libro Darwin básicamente lo que hace es decir, a ver, en primer lugar, la evolución es un hecho, y en segundo lugar, el mecanismo, uno de los mecanismos fundamentales del proceso de evolución es la selección natural. Darwin no dejó muchos dibujos en su libro El origen de las especies, solamente hay uno, pero en la red pueden ustedes encontrar su correspondencia, prácticamente toda ha sido subida a la red, a la página de la Universidad de Cambridge, en un proyecto que se llama Darwin's Correspondence, y allí pueden encontrar esta página que a mí me gusta mucho, manuscrita, en donde Charles Darwin está resumiendo cuál es su idea de la evolución. Están representadas en este pequeño dibujo 3 especies contemporáneas hipotéticas, están representadas con líneas gruesas, y se dan ustedes cuenta que con líneas punteadas, lo cual en la iconografía occidental inevitablemente quiere decir una hipótesis, está mostrada la relación evolutiva entre estas dos especies hipotéticas que, como ven, descienden de un ancestro que a su vez se separó del ancestro compartido con esta otra especie. Y a mí lo que me gusta de este dibujo es que muestra cómo uno puede ver claramente el origen monofilético de todas las especies contemporáneas. Uno puede ver como Darwin, con mucha prudencia intelectual, con mucha cautela científica, dibuja aquí la posible relación evolutiva, es decir, la idea de que cuando yo hago un árbol evolutivo lo que estoy haciendo es una hipótesis, y finalmente lo que ustedes ven aquí es la idea central en el caso de la evolución tradicional, de que las especies van divergiendo, que las especies se van separando entre sí. Cuando Darwin publica su libro, estaba dándose otro cambio absolutamente central en la biología, y es el abandono gradual, que todavía no hemos logrado del todo, de que las especies se pueden dividir en plantas y animales. Charles Darwin, como muchos de sus contemporáneos, estaba convencido de que la gran división de los seres vivos es la que nos separa en plantas y animales. Es una separación que ustedes observan claramente cuando van a un mercado. De un lado están las marchantas, los marchantes de los productos cárnicos, por ejemplo, y separados de ellos están quienes venden productos del mar, los pescados, los mariscos, etcétera. Y por otro lado están las plantas, y las plantas están divididas siempre en un mercado, en la zona donde hay flores, en la zona donde hay verduras y en la zona donde hay frutas. Claramente entendemos muy bien que hay razones empíricas muy poderosas, fácilmente reconocibles, que nos llevan a reconocer esta división como central. Sin embargo, en el siglo XIX, uno de los grandes seguidores, de los grandes divulgadores de Charles Darwin, que fue Ernest Haeckel, murió ya entrado el siglo XX, propuso que en realidad había que ver a los seres vivos con una óptica distinta. Se dio cuenta, en primer lugar, gracias al avance del microscopio, que teníamos que reconocer la existencia de los microbios, y entonces los propone, los sugiere como un reino aparte, pero luego hizo algo que es absolutamente excepcional. Para Haeckel, los microbios no solamente son un reino aparte, sino que además son los ancestros de plantas y animales. Es decir, lo que Haeckel está haciendo es decir, sí, hay reinos, son reconocibles, las fronteras entre ellos, pero uno no puede prescindir de una visión evolutiva que nos permite darnos cuenta que los microbios son, de hecho, la forma de vida más antigua, separadas en distintos grupos, pero de los microbios van a salir las plantas y los animales. Es decir, le da una unidad
a las divisiones taxonómicas. Y como Haeckel era un observador muy acucioso, va todavía más lejos y entonces lo que va a proponer es que en realidad dentro de los microbios, a los que va a llamar protistas, hay un subgrupo al que llama Monera, en donde no hay una membrana nuclear perfectamente distinguible. El nombre de Monera es muy familiar para todos los profesionales de la biología de nuestros días. Sabemos que nos estamos refiriendo a las bacterias. Algunos saben también que los Monera los dividimos en arquea y en bacterias, pero la idea básica es que carecen de membrana nuclear. Hay que decir que para Haeckel la frontera de los Monera nunca estuvo muy bien definida, a veces cambiaba su definición un poco, pero aquí tenemos de una forma pionera, excepcional, precisamente la idea de cómo podemos nosotros ver al mundo vivo. Ahora, a pesar de los esfuerzos de Haeckel, a pesar de los esfuerzos de los promotores de Charles Darwin, hay que decir que a finales del siglo XIX, mucha gente veía los microbios, las plantas, los animales como la división fundamental. Pero Haeckel en 1866, con una intuición brutal, verdaderamente admirable, escribe que en un libro, Historia Natural de la Creación, en consecuencia, en la medida que podemos considerar el plasma o protoplasma, le llamaría él mismo y otros más tarde, como el componente nutritivo de la célula y por lo tanto como el componente reproductivo, resulta válido considerar al núcleo como el principal órgano de la herencia y el plasma, el protoplasma, como el órgano principal de la adaptación. En el caso del cítodo, y por cítodos, Haeckel está refiriéndose aquí a las bacterias, a los Monera, donde el núcleo y el plasma no están diferenciados, tendremos que considerar a todo el plasma como el órgano en donde se dan ambas funciones. Es decir, a mediados del siglo XIX, ya haciendo gala de un conocimiento extraordinario de la biología, haciendo una demostración admirable de su conocimiento de los microorganismos, Haeckel se convence de que la presencia de los núcleos marca una división celular, una división estructural y funcional absolutamente central para comprender la vida. A pesar de los esfuerzos de Haeckel, a pesar de los esfuerzos en México, por ejemplo, de don Alfonso Herrera, a finales del siglo XIX muchos aceptaban la idea de la evolución, pero muchos rechazaban la idea de la selección natural. Es decir, contra lo que muchos piensan que el darwinismo fue creciendo en aceptación de una manera clara, absoluta, lineal, siempre ascendente. Esto no ocurrió. La gente a finales del XIX, a principios del siglo XX, aceptaba la idea de la evolución, aceptaba que los seres vivos cambian, pero no aceptaba tanto la idea de la selección natural. Y bueno, se buscaron explicaciones alternativas y, por ejemplo, las alternativas fueron el mutacionismo, la idea de que los seres vivos cambiaban por mutaciones, no por selección natural, y la simbiosis. La idea de que los seres vivos cambiaban solo por mutaciones eventualmente va a ser completada gracias a los esfuerzos de Haldane, de Fisher, de otros, que van a demostrar que no hay contradicción alguna entre el darwinismo y el mutacionismo. Las mutaciones son reconocidas como una fuente de diversidad biológica muy importante, pero en algunos lugares, como en el Imperio Ruso, la gente va a rechazar la idea del mutacionismo y van a pensar, por las dificultades que les presenta aceptar el darwinismo, van a pensar que la simbiosis en realidad es un mecanismo central en la evolución. Esto, en el caso específico de la cultura científica rusa, se vio además complicada, si lo quieren ver así, porque en Rusia el darwinismo nunca fue visto como algo que estuviera
contradiciendo a la idea de la cooperación entre los organismos. Por ejemplo, aquí pueden ver ustedes algunas frases que he tomado, que algunos hemos tomado de la obra de algunos rusos, y por ejemplo rechazaban la idea de Malthus, esta idea de la competencia, y rechazaban la idea y aceptaban la idea de Darwin. Y de hecho hubo autores que decían, qué forma tan sorprendente e inesperada, el término ruso es un poco más violento, habría que decirlo, de combinar dos nombres, porque la gente pensaba que la evolución no requería de la competencia que estaba implícito en las descripciones decimonónicas del darwinismo. Si no hay competencia, puede haber cooperación, y esto, por ejemplo, se ve claramente reflejado en un personaje que a mí siempre me ha fascinado, el príncipe Kropotkin, que era un hombre que venía de una de las familias más antiguas de Rusia, más antigua que los Romanov, que era un naturalista aficionado, que fue enviado a Siberia como comandante, y era una manera, además de alejarlo de la vida política de San Petersburgo, y allí Kropotkin demostró que era un naturalista de verdad excepcional, e hizo algo que no nos gusta en biología, pero que no deja de ser muy significativa. Él se dio cuenta del papel de la simbiosis, lo cual es maravilloso desde el punto de vista de un científico, de un naturalista, pero quiso basar su modelo de cooperación entre los miembros de las sociedades, es decir, la búsqueda política de la equidad social, en la simbiosis. ¿Por qué no nos gusta esta idea? Bueno, porque siempre es muy peligroso extrapolar las ideas de la física o de la biología o qué sé yo a las sociedades, al estudio de la evolución social, porque estas finalmente no necesitan basarse de esa manera, pero es un reflejo la obra de Kropotkin, de las ideas de Kropotkin, del pensamiento tan desarrollado, la manera tan extensa en que se había aceptado la idea precisamente de la simbiosis. De hecho, Kropotkin escribió que la simbiosis, la evolución, favorecía la asociación de organismos que buscan las mejores maneras de combinar las necesidades de los individuos con las de cooperación para el bienestar de la especie. Y en realidad lo que él estaba diciendo es, aprendamos de los líquenes, por ejemplo, para tratar de ahí ver cómo podemos hacer una mejor sociedad. He mencionado cómo Haeckel y otros de sus contemporáneos habían desarrollado una idea muy, muy refinada de la evolución y de la estructura de las células, porque había microscopios cada vez más refinados. En el siglo XIX hay que pensar que ya había este tipo de microscopios que permitían observar las células con mucho detalle, y uno de los descubrimientos que se va a dar en el siglo XIX, que es absolutamente central, es el ver que los cloroplastos se reproducen por bipartición. Aquí ven ustedes los dibujos de un naturalista Sachs de 1882, en donde pueden ver el protoplasma, como se le llamaba, las vacuolas. No están representados aquí el núcleo ni las mitocondrias, pero estamos viendo una célula vegetal, y ven ustedes como al lado claramente Sachs está diciendo los cloroplastos se dividen por bipartición. La idea de la división por bipartición era algo que conocían muy bien los naturalistas, los microscopistas, desde mucho tiempo atrás. Es como se reproducen las bacterias, y entonces rápidamente llegaron a la conclusión de que en realidad los cloroplastos eran procariontes, eran monera, que estaban viviendo en el interior de otras células. Y esto alcanzó formas bastante refinadas de expresión. Por ejemplo, en el propio Imperio Ruso, Merezhkovsky propone una idea de la evolución que es absolutamente simbiótica. Él propone dos orígenes distintos para la vida. Dice, por un lado están los monera en el sentido haeckeliano, que van a dar origen a las plantas y a los animales, y por otro lado van a estar los biococos, un origen independiente de la vida, que van a dar origen a los hongos. Y en 1910, Merezhkovsky publica un trabajo en donde se dan ustedes cuenta que dice, bueno, los micrococos
Staphylococcus se pueden haber metido al interior de los Monera, y aquí es donde tenemos el origen de las amibas. Estas van a diversificarse y van a dar origen a protistas como los radiolarios, los infusorios, etcétera. A partir de aquí van a desarrollarse las esponjas, los elenterados, hasta llegar a los animales actuales. Y por una segunda simbiosis, dice Merezkovsky, con haplobacterias, lo que hoy en día conocemos como cianobacterias, vamos a tener la invasión de células que ya tienen una primer simbiosis, lo que serían los ancestros de las mitocondrias, de donde van a salir, por ejemplo, las diatomeas, las rodofitas, y de aquí eventualmente ya hasta llegar a las plantas. Y un reino adicional, dice Merezkovsky, van a ser los hongos que descienden directamente de estas haplobacterias por pérdida de fotosíntesis. Suena muy atractivo el esquema, de hecho lo conocemos bien, se divulgó bien gracias a los esfuerzos de Lynn Margulis, que se empeñó en demostrar que su idea tenía bases históricas muy sólidas, pero en realidad cuando uno lee a Merezkovsky se da cuenta que lo que estaba proponiendo eran básicamente una serie de especulaciones, siempre pensando en alternativas al darwinismo. Pero en Europa, entre los biólogos europeos, las ideas de simbiosis persistieron, se desarrollaron mucho tiempo, y un estadounidense absolutamente excepcional, Edmund Wilson, era un gran microscopista, un gran citólogo, pasó bastantes años en Suiza. Allí tuvo contacto con las ideas que estaban expresando naturalistas, evolucionistas rusos, entre otros. Regresa a Estados Unidos y escribe un libro absolutamente excepcional. Lo pueden encontrar en la red. Les sugiero que cuando menos lo ojeen, porque vale mucho la pena. Y en él insiste en el papel de la célula en el desarrollo y la herencia. Y el libro, que fue publicado por primera vez a finales del 19, le gana rápidamente la membresía a la National Academy of Sciences de Estados Unidos, y todavía en los años 50 la tercera edición del libro se circulaba, se leía en los cursos de doctorado en los Estados Unidos. El libro realmente refleja una intuición absolutamente enorme, un conocimiento absolutamente admirable de la biología. Bueno, para los años 60, estas ideas que eran conocidas, que eran reconocidas, se habían manifestado de una forma ligeramente diferente. Chaton, en Francia, un microbiólogo con una experiencia enorme en el conocimiento de los microorganismos, y Roger Stanier en Canadá, empezaron a insistir en que la división básica entre plantas y animales no era la división esencial en la biología, sino que en realidad la división básica era la que separaba a los procariontes de los eucariontes, es decir, a los organismos que tienen cuando menos una membrana nuclear, a los que carecen de membrana nuclear. Chaton, para que vean esa historia maravillosa, siempre fascinante, de las genealogías intelectuales, fue el maestro de André Lwoff, que a su vez fue quien promovió mucho a François Jacob y a Jacques Monod, de manera que se dan cuenta de estos linajes intelectuales absolutamente excepcionales. Ellos insistían mucho en esta división de procariontes y eucariontes, y es una división que en realidad para los años 60 ya está bastante establecida, está bastante reconocida, donde un procarionte va a ser un tipo de célula que carezca de una membrana nuclear. El DNA flota más o menos libremente en el interior, más o menos libremente, mientras que perdón, los eucariontes van a ser células que poseen cuando menos una membrana nuclear. Fíjense que no hablo de los eucariontes como poseedores de mitocondrias, poseedores de
cloroplastos poseedores de undulipodia, de este apéndice, el flagelo eucarionte, porque, por ejemplo, nosotros somos eucariontes y no tenemos cloroplastos. Hay amibas que son eucariontes y no tienen mitocondrias, parece que ahí hubo una pérdida secundaria, pero nunca hemos encontrado un eucarionte que carezca de una membrana nuclear. Eso está perfectamente claro. Y la gente aceptaba esto como un hecho nada más, pero cuando Lynn Margulis estaba haciendo sus estudios de posgrado, escucha hablar de las ideas de estos rusos, leyendo precisamente o tomando clases donde se hablaba de la idea de las ideas de Merezhkovsky, de Kotsopoliansky, etcétera, y eventualmente ella va ya como doctora en biología, va a publicar un artículo en 1967 en el Journal of Theoretical Biology, en donde va a decir: las células eucariontes son el resultado de la asociación endosimbiótica de procariontes. Y he dicho que ella publica su artículo en 1967, pero en realidad, el artículo fue rechazado una y otra vez por distintas revistas, porque les parecía que era una especulación que carecía de sentido. Lynn Margulis misma contaba que el artículo había sido rechazado 14 veces. Alguna vez muy generosamente me mostró en sus archivos que creo que ya están, no, se van a ir a la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, legítimamente. Alguna vez vi las cartas de rechazo que había a su trabajo y eran verdaderamente sorprendentes. La más fuerte de esas cartas decía que muchas gracias por el envío de su artículo, pero señora, le debo recordar que el papel de las mujeres está en la cocina y educando a sus hijos y no proponiendo teorías desenfrenadas sobre la evolución celular. Lynn Margulis nunca cejó, mostró una persistencia extraordinaria. Stanley Miller era muy amigo de ella y alguna vez Stanley mismo me dijo que era sorprendente la persistencia, la confianza que ella tenía en sus argumentos. Y finalmente el artículo llamó la atención de Danieli, un biofísico de un criterio muy, muy amplio, que era el editor en jefe del Journal of Theoretical Biology, y publica el libro, publica el artículo. Pero hay un punto que quisiera yo hacerles notar. Si se dan cuenta, el artículo lo firma Lynn como Lynn Sagan, porque para esas épocas se había casado ya con Carl Sagan. Esto lo menciono no por discutir en modo alguno la vida privada de una colega, de los científicos, sino porque ese matrimonio de Lynn Alexander, era el apellido de soltera, con Carl Sagan, la pone en contacto inmediatamente con una comunidad que se estaba afianzando en ese momento, que era la comunidad de los planetólogos. En los años 60, finales de los 50, en los años 60, gracias a el lanzamiento del Sputnik por el lado soviético, los Estados Unidos crean la NASA y una de las primeras áreas que se van a desarrollar van a ser la planetología. Y esto va a tener una influencia enorme en el trabajo de la propia Lynn Margulis. Ahora, Lynn, en ese artículo, que es extraordinariamente rechazado por muchos, propone la idea precisamente de la endosimbiosis con mucho detalle, y como pueden ver ustedes en este artículo, que se volvió famosísimo en México, famosísimo en Latinoamérica, Lynn Margulis lo que está diciendo es que los Monera de Haeckel, entran en un proceso de simbiosis donde bacterias que ya tienen el ciclo de Krebs se convierten en las mitocondrias cuando viven, en lugar de comerse a un hospedero que ella dice tal vez pudiera ser como un micoplasma para que no tenga pared, puedan entrar, viven en un proceso simbiótico, se da la asociación con espiroquetas, que son bacterias que tienen una movilidad extraordinaria, una arquitectura, una anatomía fácilmente reconocibles. Esto va a dar origen, dice Lynn Margulis, a los protistas como tal,
el reino de los protistas, y vamos a tener aquí amiboflagelados ancestrales. Fíjense cómo está usando el término protozoo, que después va a abandonar muy fuertemente, y a los hongos los pone en este grupo, y de la evolución de estos amiboflagelados van a salir las células animales por un lado, y por asociación simbiótica con lo que ella llama en ese entonces todavía algas verde azules, cianobacterias, van a surgir las plantas. Les decía yo que este artículo publicado en el Scientific American se convierte en un artículo famosísimo, extraordinariamente leído, y en realidad desde los años 70, desde hace 50 años, Lynn Margulis se convierte en una figura de referencia en la biología latinoamericana, en la biología europea, en países como Italia, como España, y en menor grado en Francia, aunque luego va a tener una aceptación completa. Bueno, cuando Lynn Margulis propone su teoría, la teoría va a ser rechazada. Va a ser rechazada por muchos, en primer lugar porque había un prejuicio de que los microbios son agentes patógenos. La idea que dominaba de los microbios en ese entonces, que domina todavía en ciertos círculos, es la perspectiva médica, es la perspectiva veterinaria, en donde los microbios son vistos como agentes dañinos y no como ancestros de los organismos actuales. En segundo lugar, por esas épocas, el neodarwinismo había llevado a la creencia de que las mutaciones puntuales eran la única materia prima sobre la que puede actuar la selección natural. Es decir, para que se dé el proceso evolutivo yo tengo necesidad de un componente determinístico, la selección natural, y necesito un componente aleatorio, que es que se va a reflejar en la diversidad de las poblaciones biológicas. Pero la mayor parte de los evolucionistas pensaban que las mutaciones eran la única fuente, las mutaciones puntuales, la única fuente de la diversidad biológica. Y aquí estaba, para colmo, una mujer, ¿no? Que era muy perturbador para un sistema muy machista de evolución, académico, diciendo no, la simbiosis es importante. Y finalmente, no hay que olvidarnos que cuando Lynn Margulis publica su artículo, ya lo que ha ocurrido es que las ciencias biológicas se han molecularizado, es decir, se ha hecho a un lado la idea del organismo, y todo el mundo está pensando legítimamente en replicación del DNA, en ribosomas, en estructura de proteínas. Pensaban menos en los lípidos, hay que decirlo, y se preocupaban poco por los organismos. Y Lynn Margulis, eso es algo que hay que entender, era esencialmente una naturalista dedicada al mundo microbiano. Bueno, estas eran las críticas que se le hacían a Lynn Margulis, pero al mismo tiempo había una serie de evidencias biológicas que eran incontestables y que apoyaban, o que solamente podían ser explicadas, comprendidas, si uno pensaba en la teoría de endosimbiosis. Y una de las observaciones que eran absolutamente irrebatibles es el hecho de que los cloroplastos se dividen por bipartición y tienen DNA. Las teorías convencionales para explicar la presencia de ese DNA eran, bueno, se había quedado separado del DNA nuclear al formarse membranas endógenas en las células eucariontes, pero Lynn Margulis hacía una predicción muy precisa. El DNA de los cloroplastos tenía que ser homólogo al DNA de cianobacterias, y esto era una idea que no estaba reflejada en las imágenes tradicionales de la evolución.
por ejemplo, en las de Merezkovsky. Si esto ocurría con los cloroplastos, también se daba con las mitocondrias. Las mitocondrias también se reproducen como bacterias por bipartición, también tienen DNA en el interior, y la predicción de Lynn Margulis era muy precisa. El DNA mitocondrial tiene que ser homólogo al de bacterias que tengan ciclo de Krebs, con bacterias como las proteobacterias, como Escherichia coli, por ejemplo, ¿no? Había un tercer punto que es absolutamente central, y es el hecho de que Lynn Margulis insistía en la topología de las células eucariontes. Si ustedes se dan cuenta, la membrana nuclear, por supuesto que es una entidad perfectamente visible, pero la membrana nuclear en realidad es parte de la membrana de las células eucariontes. Es una membrana muy flexible. Hablamos del núcleo citoplasma como una unidad anatómica, funcional, evolutiva, y eso es cierto, pero si ustedes se dan cuenta, las mitocondrias y los cloroplastos están, como se muestra en este dibujo espléndido de Taylor, están en realidad topológicamente afuera de la célula eucarionte. ¿Qué quiere decir topológicamente afuera? Bueno, piensen en el yogur que se desayunaron hoy en la mañana. El yogur está en el estómago, pero en realidad nosotros somos una especie de tubo. Las cosas entran por la boca, salen por el ano, y el estómago no es más que una estructura que se ha desarrollado dentro de ese tubo. Piensen en las monedas que llevan en la bolsa del pantalón. Las monedas están afuera del pantalón. La bolsa del pantalón no es más que una invaginación de la superficie del pantalón, de manera que esta distribución topológica de las mitocondrias y los cloroplastos apoyaba la idea de que las estructuras endosimbióticas estaban fuera, y apoyaba, por lo tanto, la idea de una llegada externa, una llegada de fuera. Ahora, ¿cómo es que Lynn Margulis llega a esta idea tan refinada? Bueno, desde luego ya vimos que es una mujer con una capacidad de integrar conocimientos de la biología verdaderamente enormes. Ya vimos cómo toma las ideas que circulaban como mera especulación en la biología y les da un sentido evolutivo muy claro, pero al mismo tiempo la situación era muy peculiar en Estados Unidos. En la década de los 60, en Estados Unidos se dio la modificación de las políticas de financiamiento de la investigación científica. Se fundó la National Science Foundation, se dio muchísimo dinero a las universidades, todo esto como consecuencia del lanzamiento del Sputnik, de la respuesta política, social, económica en Estados Unidos. Se invierte dinero en las universidades, se abren muchísimos departamentos de ciencia en las universidades, con lo cual la nueva generación de científicos como Lynn Margulis encuentra cabida en esos sitios, y se desarrollan las ciencias planetarias gracias a la NASA, un punto que en modo alguno podemos desdeñar, porque la NASA no solamente empieza a diseñar una serie de satélites y de métodos observacionales para estudiar los planetas, sino que además empieza a dar dinero para apoyar la investigación planetaria. Y Lynn Margulis recibe dinero de esas formas de financiamiento. Ahora, también en los años 60, como resultado de ello, se va a dar una nueva visión del planeta. ¿Qué significa una nueva visión del planeta? Bueno, que Beckner y Marshall, por ejemplo, dos geofísicos, se dan cuenta que los microorganismos son agentes del cambio geológico. Ellos proponen un cambio en la visión de la evolución de la atmósfera. Dicen que la Tierra primitiva cambió, dejó atrás su atmósfera
reductora gracias a la actividad de las cianobacterias. Y por otro lado, Barhorn y Cloud, dos paleontólogos muy amigos de Lynn Margulis, lo que van a decir es el registro paleontológico se puede extender hasta el precámbrico temprano y está formado básicamente por microorganismos, por procariontes y por sus productos como puedan ser, digamos, los estromatolitos, las comunidades laminadas, de manera que se dan ustedes cuenta que se conjuntan una serie de factores absolutamente centrales en nuestra visión del planeta y en la sociología, en el financiamiento de la ciencia. Y esto en realidad tuvo efectos directos en nuestro país. En México, el principal difusor, el primer difusor de las ideas de Lynn Margulis fue el doctor Jesús Manuel León Cázares, profesor de la Facultad de Ciencias, miembro del Instituto de Fisiología Celular, que fue la primera persona que comenzó a hablar una y otra vez de las ideas de Lynn Margulis. Y de hecho, en los años 70, ya aprovechando la amistad fuerte, sólida, que venturosamente siempre tuve con Lynn Margulis, ella la invité a México a través de la universidad y realmente ya para entonces ella era reconocida y aceptada de una manera absolutamente extraordinaria en México. Ahora, a finales de los años 60, la gente empieza a aceptar muy rápidamente las ideas de Lynn Margulis y, como les digo, en Latinoamérica y en particular en México eso nunca falló, porque había muchas evidencias a favor de la teoría endosimbiótica. Estaba la herencia citoplásmica de mitocondrias y cloroplastos, la doble membrana de mitocondrias y cloroplastos, la reproducción por división binaria de mitocondrias y cloroplastos, la predicción perfectamente cumplida de que hay homólogos de vida libre de mitocondrias y cloroplastos, es decir, hay equivalentes, bacterias, procariontes equivalentes a ellos, y un fenómeno que apenas estamos empezando a estudiar, a entender, que es la herencia no mendeliana de cilios trasplantados en paramecia. Ahora creemos que la explicación no es como la creyó Lynn Margulis, es decir, lo que ahora llamamos herencia cortical o estructural, que para Lynn Margulis y sus contemporáneos era un reflejo de material genético en el cinetosoma, que es esa estructura que une al cilio eucarionte, al undulipodia, como a ella le gustaba llamar, a la membrana, al núcleo citoplasma de los eucariontes. Bueno, en estas condiciones Lynn Margulis había publicado hace 50 años precisamente, publica un libro que es una obra maestra, sin duda alguna, un libro titulado El origen de las células eucariontes, en donde ella no solamente habla del origen por endosimbiosis de los eucariontes, sino también habla muy claramente de la evolución metabólica procarionte y, esto es muy importante, habla de la coevolución de los seres vivos con la atmósfera y con el resto del planeta. Este libro, que es absolutamente maravilloso, es seguido por otro libro unos años más tarde, 10 años, 11 años más tarde, se llama Symbiosis in Cell Evolution, que es ya una obra muy refinada, no tiene la frescura deslumbrante de este primer libro, pero es una obra muy refinada en donde Lynn Margulis resume con mucho detalle datos de la biología molecular, de la estructura celular, de la ultraestructura celular, del registro fósil, de eucariontes unicelulares, de procariontes, y el libro realmente es una lectura absolutamente maravillosa. Ahora, en este segundo libro, en Symbiosis in Cell Evolution, Lynn Margulis publica estos árboles evolutivos, los que les estoy presentando ahora, en donde compara la imagen tradicional de la evolución con la imagen por endosimbiosis. Y ella dice, bueno, a ver, ¿cómo se da la idea de la evolución celular de manera tradicional? Dice, bueno, surge la vida, hay bacterias, se diversifican, llegamos a un alga verde azul,
pero a partir de aquí se va a desarrollar un fitoflagelado ancestral. Piensen en algo así como una clamidomonas que va a dar origen a las plantas, a las algas, y por pérdida secundaria de cloroplastos origen a los hongos y por pérdida secundaria de la fotosíntesis a los animales. Y aquí lo que tenemos sería una evolución lenta, gradual de las células. En cambio, lo que Lynn Margulis propone es muchísimo más radical. Lynn Margulis está diciendo, a ver, aparece la vida, hay una diversificación metabólica, una diversificación estructural que va a llevar a que aparezcan bacterias con distintos tipos de habilidades metabólicas, distinto tipo de anatomía, distinto tipo de relaciones con el ambiente, entran en simbiosis, esto da origen a un eucarionte ancestral y a partir de aquí vamos a tener los protistas y después vamos a tener ya el desarrollo de plantas, de hongos y de animales, y los hongos ya aparecen aquí como un grupo hermano al de los animales, que es algo que todos los biólogos reconocemos en nuestros días. Es decir, para Lynn Margulis aquí tenemos un proceso puntual de evolución, un proceso rápido en términos geológicos de la evolución y nuestra acumulación gradual de mutaciones en poblaciones de bacterias. Pero en realidad esto se puede representar muy bien con el esquema del árbol. Ustedes saben que los árboles son una metáfora incluso anterior a Darwin, de los procesos de evolución, y tradicionalmente pensamos en la evolución como se ve en este árbol. Todo está divergiendo, todas las ramas se separan, hay un origen común, pero los seres vivos se van separando cada vez más entre sí. Hay un proceso de divergencia. En cambio, con la idea de la simbiosis, de la endosimbiosis, lo que Lynn Margulis va a decir es no, hay un origen común, las raíces son comunes, pero vean ustedes cómo hay ramas que se fusionan con otras ramas en el curso de la evolución, proceso que queda muy claro en este árbol. Hay un origen común, hay divergencias, pero las ramas se pueden fusionar, es decir, hay evolución por anastomosis. Y entonces para Lynn Margulis, los procariontes y los eucariontes están ligados de una manera directa, única, pero en el núcleo citoplasma eucarionte lo que vemos nosotros es organelos como las mitocondrias y los cloroplastos, porque estos son el resultado de una endosimbiosis que se dio allí. Ahora, si ustedes se fijan, hay algo que es muy peculiar. Si yo comparo los eucariontes con los procariontes, se dan cuenta que los eucariontes somos aerobios obligados. Todos los eucariontes somos aerobios obligados. Por ejemplo, es cierto que Giardia no tiene mitocondrias, pero claramente es una adaptación secundaria. Es cierto que tenemos, por ejemplo, las levaduras, para no ir más lejos, que hacen una fermentación anaerobia. Piensen en el vino, piensen en la cerveza, piensen en el pan. Pero cuando están viviendo bajo condiciones anaerobias, las levaduras, que son eucariontes, necesitan de metabolitos como ácidos grasos no saturados que vienen de metabolismos aerobios. Necesitan de colesterol, es decir, necesitan de una serie de compuestos que se forman en condiciones aerobias. Entonces, claramente los eucariontes anaerobios son una adaptación secundaria. Y en el caso de los procariontes, vemos procariontes que no toleran el oxígeno, lo que llamamos anaerobios obligados, que pueden vivir en presencia de oxígeno, pero no lo usan. Otros microaerofílicos que pueden tolerar el oxígeno y algo utilizan, y los que son aerobios obligados. Y la única manera de explicar estas distintas respuestas de estos distintos grupos es porque lo que estamos viendo es una adaptación gradual
a mayor cantidad de oxígeno. Los procariontes surgieron y evolucionaron en un medio donde no había oxígeno y eventualmente se van adaptando a él. La adaptación es un proceso fácil, mientras que en el caso de los eucariontes, claramente es un grupo biológico que surgió cuando ya había oxígeno en la Tierra. Ahora ustedes se preguntarían, ¿y esto qué tiene que ver con la presencia o la ausencia de una membrana nuclear? Bueno, recuerdan ustedes que habíamos visto que los eucariontes lo que tienen es una membrana nuclear perfectamente definida, que es parte de este sistema endomembranal de los de la membrana celular como tal, y aquí lo que estamos viendo es una membrana que tiene que ser muy resistente y al mismo tiempo muy flexible. Cuando nos vamos a las membranas biológicas, todas están hechas de lípidos y fosfolípidos, y hay dos grandes tipos de membranas, las membranas viscosas y las membranas fluidas. En el caso de las membranas viscosas, lo que tenemos son ácidos grasos saturados, y se dan ustedes cuenta que aquí los ácidos grasos están muy pegados uno cerca del otro. Bueno, esto permite que haya mucha estabilidad gracias a fuerzas de Van der Waals que están uniendo a los ácidos grasos. En el caso de las membranas fluidas, lo que tenemos es aquí un doble enlace que hace que este ácido graso levante la patita, y al levantar la patita lo que estamos viendo es una mayor distancia, lo cual los hace ciertamente mucho más flexibles, mucho más fluidas. Pero una membrana de este tipo se puede romper. Bueno, la solución evolutiva ha sido el colesterol. El colesterol, que tiene una pésima fama en México, ¿no? Somos un país chicharronero, nos encanta el colesterol de distintas maneras, y lo que estamos viendo aquí es como el colesterol se inserta en la membrana, tiene esta cabecita que es un grupo hidroxilo, una cabecita hidrofílica que le permite orientarse en el interior de la membrana, esto hacia afuera, y aquí tiene una zona hidrofóbica que está estabilizando la membrana eucarionte. ¿Qué tiene que ver el colesterol con el oxígeno? Bueno, conocemos con muchísimo detalle la biosíntesis del colesterol. El colesterol se forma a partir del escualeno, pero el escualeno se dan cuenta que para formar el colesterol necesita de 1, 2, 3, 4 pasos oxidativos. Es decir, si quiero tener colesterol, necesito tener oxígeno. Si voy a tener colesterol, tengo membranas flexibles, y si tengo membranas flexibles, voy a tener la posibilidad de que se den células como los eucariontes. Con lo cual uno puede decir que el esquema que Lynn Margulis está proponiendo está íntimamente ligado, ella insistió mucho en ello, está íntimamente ligado precisamente a la evolución de la atmósfera. Hay un proceso de coevolución entre la biosfera y la atmósfera, un proceso biogeoquímico extraordinariamente profundo. Bueno, Lynn Margulis produce, promueve, desarrolla este esquema con muchísimo cuidado, y uno puede decir entonces, en el esquema de los 5 reinos, los Monera son el grupo más antiguo, aparece en el Arqueano, no hay oxígeno libre en ese momento, la evolución de los protistas o protoctistas se va a dar ya en una atmósfera oxidante, y de aquí van a separarse eventualmente las plantas, los animales y los hongos, pero con la persistencia de los Monera desde el pasado hasta nuestros días. Cuando Lynn Margulis empieza a proponer esta idea, empieza a desarrollar esta idea con muchísimo cuidado, lo que también se va a dar es que decide ella reorganizar la taxonomía de los seres vivos, y entonces lo que produce es un libro absolutamente extraordinario, el libro de Five Kingdoms, un libro que escribe
junto con su amiga Caroline Schwartz de la Universidad de Boston, en la Universidad de Boston mismo, no, en la Universidad de Massachusetts, en la Universidad de Boston. Y en este libro lo que ella trata es de explicar a grandes rasgos todas las características de los grandes grupos biológicos. Es un libro sensacional que cuando se publica hace que Lynn de veras cobre una fama enorme, pero este libro se publica cuando somos testigos de otro descubrimiento maravilloso que viene de Carl Woese y de George Fox en 1977, que es el resultado, el darse cuenta cuando se utilizan moléculas como el RNA ribosomal como marcadores de la evolución celular, darse cuenta que aunque todos los seres vivos tenemos un origen común, ha habido una trifurcación, como se creyó al principio, como lo sostuvieron Woese y Fox, que da origen a las bacterias, a las arqueas como un grupo separado, un grupo distinto de procariontes, y al nucleocitoplasma eucarionte. Cuando, bueno, se produce este esquema y se dan ustedes cuenta que en el caso de las bacterias podemos ver a las mitocondrias aquí arriba muy cercanas a las proteobacterias y a las cianobacterias muy cercanas a los cloroplastos. Este árbol fue enraizado por un amigo, un colega muy querido, Peter Gogarten, y aquí ven ustedes el árbol enraizado. Y cuando este árbol se publicó, había ido a Amherst a dar unas charlas, le mostré el árbol a Lynn Margulis y le dije, mira, aquí ves tú a los plástidos muy cercanos a las cianobacterias, a las mitocondrias muy cercanas a las proteobacterias. Esto es la demostración de tu teoría. Y Lynn Margulis me dijo, no, mi teoría ya estaba demostrada. Y tenía razón. No me había dicho eso por arrogante, ni mucho menos. La relación entre nosotros era una relación de amistad espléndida, sino porque Lynn Margulis sostuvo toda su vida, y hay que coincidir con ella, en que una hipótesis evolutiva no se prueba nada más por la comparación de secuencias. Un buen biólogo evolutivo, una buena bióloga darwinista, lo que hacen es utilizan toda la gama de evidencias que hay, las evidencias morfológicas, anatómicas, geológicas, conductuales, etcétera, para probar la validez de una hipótesis, y la comparación de secuencias es sencillamente una demostración adicional. Pero esto en realidad en lo que se tradujo fue en una confrontación violentísima en términos intelectuales entre dos puntos de vista que son complementarios. Por un lado, Lynn Margulis, que sostenía una y otra vez que para entender la evolución tenemos que estudiar al organismo, y por otro lado Carl Woese, que decía conozcamos a las moléculas. Fue una confrontación de personalidades, fue una confrontación de estilos de hacer ciencia, fue una confrontación que nunca se pudo resolver desafortunadamente, pero en realidad ambos tenían razón. En realidad tanto Lynn Margulis como Carl Woese estaban trabajando en lo mismo en forma absolutamente complementaria. Bueno, Lynn Margulis trató de resolver ese problema, escribió un libro que se llamó Kingdoms and Domains para retomar la nueva categoría evolutiva que estaba proponiendo Woese, Wheeler, Candler, con la idea de que hay dominios en la biología, que era la propuesta de Woese, pero en realidad ni siquiera así fue aceptado, ni siquiera esto contribuyó a resolver la solución de esas tensiones tan brutales. Bueno, ¿cuál es la situación actual? ¿Por qué se dan estos procesos de endosimbiosis? Bueno, hay que ver que a veces todos tenemos la parentela embarazosa, los parientes, la prima, el tío, la tía, la abuela, que son muy originales y a veces nos colocan en situaciones complicadas, o como alguna vez dijo
en México un historiador, hay parientes que conozco y otros que desconozco. Pero la verdad de las cosas es que cuando uno ve las relaciones evolutivas entre simbiontes, se da uno cuenta que a menudo los simbiontes son parientes de parásitos y patógenos. Por ejemplo, Rhizobium es, como todos ustedes saben, un simbionte de las leguminosas. Sin las leguminosas no vamos a tener, desde luego, perdón, sin Rhizobium no vamos a tener la fijación del nitrógeno, y si uno hace una filogenia basada en RNA ribosomal, pues se da cuenta que Rhizobium es un pariente de Agrobacterium, que en realidad es un patógeno, y ambas son parientes de las rickettsias, el tifo. Es decir, lo que estamos viendo es que estos son organismos que tienden a asociarse con eucariontes, unas veces como parásitos, otras veces como simbiontes, otras veces como patógenos. En realidad, Agrobacterium sería más parásito que patógeno. Ahí la división es muy sutil. Pero se dan ustedes cuenta que hay grupos de microorganismos que tienden a asociarse muy cercanamente con otros, y esto subyace precisamente el origen de los simbiontes. ¿Eso qué significa? Que si yo quiero entender el origen de las mitocondrias, tengo que entender cómo se mete un organismo adentro de otro. Y Lynn Margulis favoreció muy gustosa la idea de que había una depredación a nivel bacteriano, por ejemplo, con Bedelovibrio, esta bacteria que se pega a otras bacterias y en realidad rompe la pared celular, se mete al espacio periplasmático, el espacio que es entre la membrana y la pared celular, se introduce, como pueden ver aquí en esta espléndida imagen, entra en el espacio periplasmático, se instala en este espacio, aquí lo pueden ver muy claramente, y Lynn decía, bueno, este es un ejemplo claro de cómo una bacteria puede entrar adentro de otra bacteria. Pero en los últimos 4 o 5 años tenemos datos, ya desafortunadamente Lynn no está con nosotros, tenemos datos que nos dan una pista sobre cómo pudo haber sido el proceso de endosimbiosis, más que haya necesariamente un acto de depredación bacteriana. Lo que puede haber es en algunas bacterias que tienen respiración y algunas arqueas, este gran grupo de procariontes, se puede dar una asociación muy, muy cercana, muy íntima, a tal grado que algunas loquiarqueas, es el nombre que les damos, tienen estas especies de tentáculos, los colores son artificiales, tienen estas especies de tentáculos, se pegan a bacterias que tienen, por ejemplo, ciclo de Krebs, y entonces, en lugar de que sean depredadores de estas arqueas, las arqueas son las que atrapan, si lo quieren ver así, al componente de una asociación bacteriana. ¿Por qué nos interesan tanto estas arqueas? Bueno, porque ahora el mejor modelo que tenemos para el núcleo citoplasma es el pensar que una arquea que llamamos del grupo Asgard, del grupo de arqueas que han sido descritas por Etema, sobre todo en fuentes hidrotermales que están en Escandinavia. Tenemos procariontes que tienen profilina, tienen un sistema endomembranal, tienen un sistema de citoesqueleto de actina primitivo, son rasgos típicamente eucariontes, y la idea es que se asociaron tal vez por un citoesqueleto que tenía mayor flexibilidad hasta dar origen a las mitocondrias. Pero aquí hay fenómenos que tenemos que estudiar más todavía. Por ejemplo, las mitocondrias claramente, no tenemos dudas, provienen de bacterias, probablemente de proteobacterias, pero cuando uno ve las polimerasas, la RNA polimerasa, la DNA polimerasa de las mitocondrias, resulta que no se parecen a las de bacterias, sino que se parecen a las de virus, a las de un fago, como un bacteriófago, lo cual quiere decir que cuando se estableció la simbiosis, en realidad fue
la Loki arquea, la Asgar arquea, con una bacteria, con un fago, y se dan cuenta que el sistema se va complicando cada vez más, pero se vuelve extraordinariamente importante. Bueno, ¿a qué puede uno llegar entonces? Algo muy sencillo, que tenemos una enorme diversidad biológica en el planeta, pasada y presente. Cuando nos vamos a el estudio de los microorganismos, encontramos huellas, encontramos restos de procesos no solo de competencia, sino también de simbiosis. Encontramos una manera distinta de poder describir la biosfera y finalmente este esquema en donde los seres vivos no son entidades apartes del entorno, sino que han modificado activamente este entorno y a su vez el entorno los ha modificado, es un esquema de la evolución extraordinaria. Y lo debemos, estamos en una deuda intelectual absoluta, algunos estamos en una deuda personal por su generosidad intelectual tan enorme con Lynn Margulis. Y eso es básicamente lo que les quería yo decir. Doctor Lascano, muchísimas gracias. Ha sido un agasajo, siempre es un agasajo escucharle. Y si usted tiene tiempo, doctor, leemos una que otra, alguno de los comentarios. ¿Cómo no? Con Le- le- muchas gracias. Muy bien. Pame, ¿tienes alguno Ok. ya a la mano o empiezo? Bueno, tiene muchos saludos el doctor de parte de Quetzaletza, Angélica Vázquez, Eduardo Bou. Y bueno, también hay algunas preguntas. La primera que tenemos aquí es... nos pregunta Angélica Vázquez, ¿cuál es el mecanismo principal de la evolución celular? Bueno, yo creo que no hay un mecanismo principal, sino que son de distinto tipo. Tenemos lo que hoy en día llamamos evolución darwinista, en realidad es un término que incluye mutaciones, deriva, transporte horizontal de genes y desde luego la simbiosis. Para entender los eucariontes solo los podemos entender si pensamos en la endosimbiosis, eso es perfectamente claro, pero hay que darse cuenta que una vez que una bacteria entra dentro de otro procarionte, pues vamos a tener mutaciones, vamos a tener modificaciones que hacen que el consorcio se vaya haciendo cada vez más íntimo. Muy bien, Katy Melgar dice, la teoría de la endosimbiosis de Lynn Margulis, ¿en qué se diferencia de la teoría de la endosimbiosis serial? No, la teoría de Lynn Margulis es la teoría de la endosimbiosis serial, porque no ocurrió de golpe y porrazo, sino que se fueron dando poco a poco. Muy bien, Pame. Ailet Chaires pregunta, según Charles Darwin, ¿cómo evolucionan las poblaciones? Bueno, Darwin no tenía una buena teoría de la genética, pero Darwin reconocía que había diversidad en las poblaciones biológicas. Y entonces él dice, sobre esta diversidad vamos a tener precisamente actuando la selección natural. María Esther Meave del Castillo dice, muchas gracias por la conferencia. Fui su alumna en la Facultad de Ciencias y siempre es un placer escucharle. La doctora Meave es investigadora de la UAM Iztapalapa. Saludos, doctora. Pues muchísimas gracias. ¿Cuánto sacó de calificación para ver si me acuerdo de ella o no? Que nos escriba la doctora para que nos diga. Pame. Sí. Guzmán pregunta, ¿en qué consiste la topología de los eucariontes? La topología de los eucariontes consiste en que la membrana celular se invagina y esto es lo que permite formar, piensen en 3 dimensiones, la membrana nuclear y la suerte de vacuolas en donde van a estar alojadas las mitocondrias, los cloroplastos y muchos otros organelos. Bueno, parece que algunas ya se hicieron antes de que mientras usted daba la conferencia y algunas ya, me parece que ya fueron respondidas durante su charla. Pero mire, aquí Isaí Bentancur pregunta, excelente ponencia, doctor Lascano. ¿Usted conoce cómo se dio la evolución de las mitocondrias y cloroplastos dentro de la célula eucarionte y cómo llegó el núcleo a codificar algunos genes de estos orgánulos?
Sí, porque tenemos muchísima transporte horizontal en el interior celular. Tenemos muchísima transporte, hay pérdida, típicamente hay pérdida de funciones redundantes, eso es algo que conocemos muy bien. Por ejemplo, las mitocondrias y los mismos cloroplastos dejan de codificar para una serie de funciones, de rutas que ya no son necesarias, ya las tiene el núcleo citoplasma. Tenemos transporte horizontal de genes, por ejemplo, reguladores. Típicamente los genes reguladores de algunas rutas migran de mitocondrias o de cloroplastos hacia el núcleo y probablemente están migrando precisamente con sistemas como los bacteriófagos que acabamos de ver. Una más, Pame. Sí, está Aline y pregunta, ¿cuál es el patrón puntual de los eventos endosimbióticos? Se refiere a que en la imagen tradicional del darwinismo lo que tendríamos sería una acumulación lenta de mutaciones. Bueno, esas acumulaciones lentas de mutaciones ciertamente ocurren, pero lo que Lynn Margulis está diciendo es no, hay un cambio muy rápido porque no es que tenga yo que acumular todas las mutaciones para que me lleguen a un ciclo de Krebs, sino que adquiero el ciclo de Krebs completo al entrar una bacteria que ya puede tener respiración aerobia y los cambios que se requieren van a ser mucho menores. Muy bien, doctor. Pues hay muchos comentarios, muchas felicitaciones, muchos saludos. Infortunadamente se nos acaba el tiempo, pero pues queremos agradecerles a todos ustedes que nos han hecho favor de conectarse y de estar presente en esta charla y desde luego a nuestro ponente de lujo del día de hoy, doctor Lascano. Nuevamente, muchísimas gracias por haber aceptado esta plática y por dedicar su tiempo a este programa de Sábados en la Ciencia que se organiza con la Academia Mexicana de Ciencias. Pues espero que no sea la última vez que lo tengamos por acá, ya sea virtual, de forma virtual, o esperemos que muy pronto pudiera ser ya presencial. Lo veo difícil, ¿verdad? Pero bueno, creo que esto va todavía para largo. Doctor, hay una pregunta aquí, dicen que si aprovechamos su presencia y nos hace un comentario así muy general sobre su visión de lo que está sucediendo en esta pandemia. De lo que está sucediendo en términos epidemiológicos, biológicos, sociales, científicos. Pues algo general, doctor. Bueno, preguntan, sí, su visión sobre la enfermedad, sobre la COVID y el virus. Bueno, yo creo que, perdón, diga usted. No, por favor, adelante. Gracias. No, yo creo que, a ver, las pandemias, las epidemias, las enfermedades son fenómenos médicos esencialmente, son fenómenos sociales, son fenómenos económicos, como estamos viendo, que se dan en un contexto político, pero un punto que yo quisiera insistir es que también son fenómenos biológicos. Lo que estamos atestiguando nosotros es desde el punto de vista de la genética de poblaciones es la expansión rapidísima de un virus de RNA que se está expandiendo con una rapidez enorme, pero que está evolucionando muy lentamente porque por supuesto que acumula mutaciones puntuales, pero desde luego es un virus que, como ustedes bien saben, no está presentando la rapidez de cambio que vemos en virus como el del SIDA o de la influenza. Entonces, yo creo que este es un talón de Aquiles, como dicen algunos autores del virus. Creo que cuando tengamos una vacuna, no sabemos, como usted bien decía, cuándo va a ser, esperemos que no tarde mucho, vamos a tener una vacuna cuya eficiencia no va a ser extraordinaria porque nunca tenemos vacunas 100% eficientes, pero que va a cubrir, yo estoy convencido de ello, todas las variantes que son muy pocas conocidas del virus. Yo tengo mucha confianza en ello. Creo que el virus también, la pandemia, nos está demostrando las profundas injusticias
que vivimos en la sociedad contemporánea. Es verdaderamente inadmisible que, por ejemplo, los grupos indígenas sean donde vemos la mayor tasa de mortandad. Es inadmisible que veamos estos reportes cotidianos de violencia contra las mujeres y los niños. Es inadmisible que tengamos un sistema de salud que privilegia solamente a la gente con mayores recursos, y yo encuentro inadmisible que tengamos como responsable del manejo de la pandemia a alguien como el doctor López-Gatell o el doctor Alcocer. Bueno, el doctor Alcocer ni se aparece, pero como el doctor López-Gatell, que ciertamente ha sometido los criterios médicos, biológicos, a los intereses políticos de su jefe, que es el presidente de la República. Yo creo que cuando la pandemia termine, estamos obligados a revisar muy críticamente, tal vez desde ahora, estamos obligados a revisar muy críticamente lo que está pasando y hacer que eso se deje ver en las próximas elecciones, que es la manera en que las sociedades democráticas resuelven este tipo de situaciones. Queda ahí entonces su importante opinión, siempre interesante conocerla, doctor Lascano. Nuevamente, muchas gracias por estar en este programa y cedo el micrófono a mi compañera Pamela Fernández para hacer el cierre final. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Naya. Muchísimas gracias. Bueno, pues gracias, Lili, por traernos estas pláticas tan interesantes. Y también muchas gracias al doctor Antonio Lascano por esta plática tan maravillosa que nos ha dejado el día de hoy. Bueno, pues no me resta nada más que agradecer a todo nuestro público, que fue bastante el día de hoy. Incluso por ahí vi a alguien desde Perú que nos está viendo. Y pues invitarlos nuevamente a que nos acompañen el próximo sábado a las 12 para nuestra siguiente plática de divulgación científica. Gracias a todos. Nos vemos. Excelente día. Hasta luego. Gracias. Saludos.